Bienvenidos. Mi nombre es Natalia Estopiñán Cunningham, soy estudiante en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manaví. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los elementos y pasos de la lectura categorial dentro de un párrafo. Es un tema que corresponde a la asignatura de aprendizaje de la comunicación humana. Primero, quiero iniciar explicando qué es la lectura categorial. La lectura categorial es aquella en la que ocurre un análisis textual de las circunstancias socioculturales. En esta se van a jerarquizar los temas en orden ascendente, es decir, en un orden de importancia, porque se va a desarrollar el contenido y una estructura semántica. La lectura categorial es la manera en la que tiene el lector para transmitir un texto en su propia tesis, y esto se va a realizar a partir de una serie de argumentos y de afirmaciones, por supuesto, que el autor le va a ofrecer al lector para convencerlo o persuadirlo de un tema en específico. La lectura categorial va a servir para construir su propia estructura categorial en su mente, lo cual lo va a permitir guiar la investigación y apoyarse en datos eh, recolectados de las fuentes pertinentes. Este tipo de lectura es muy necesario y útil porque permite comprender, decodificar e interpretar los conocidos ensayos, y tiene como función evaluar en el tema determinado. La lectura categorial es un proceso de lectura que hace de un texto en el cual es posible extraer sus elementos, los cuales son la tesis, que incluye las ideas principales, las proposiciones argumentales, las proposiciones subargumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias. La tesis. Esta constituye la esencia y núcleo del escrito. Es aquello que se quiere probar o demostrar, y se va a realizar a partir de diversos argumentos que van a sostener una afirmación como tal, lo cual va a constituir a la columna vertebral, en este caso de un ensayo o de un texto como tal, porque su objetivo es convencer al lector de un tema que se está explicando. Las proposiciones argumentales van a tener como función primaria sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Y esto, bueno, se va a hacer a través de diversos argumentos que el autor le va a presentar al lector. Las proposiciones subargumentales, estas van a argumentar cualquier proposición argumental, es decir que se basan en muchos argumentos. Estas van a consistir en proposiciones que en la lectura categorial soportan una o varias argumentales. Esto se entiende como el respaldo de argumento inicial u original. Las proposiciones derivadas, estas contienen las consecuencias categoriales, son las teóricas, y se le considera como la parte elemental de la tesis, además de las prácticas que se desprenden de esta. El derivar involucra en mayor medida el pensar creativo, porque su objetivo fundamental no es argumentar detalladamente. Las proposiciones definitorias, estas van a definir y delimitar los términos importantes y los significativos que están contenidos en el texto. Son de gran utilidad porque van a permitir identificar la tesis del texto. Los pasos de la lectura categorial son 5, los cuales son decodificación terciaria, análisis elemental, identificar la tesis, confrontar la tesis y releer el documento. La decodificación terciaria, esta es la lectura general e identificación de las ideas principales o macro proposiciones del texto. A examinar. Esta es una organización de preposiciones que va a estar relacionadas entre sí
porque van a elaborar una estructura semántica. El análisis elemental va a consistir en separar las ideas principales de las ideas principales y las van a ordenar según su importancia, es decir, en un orden ascendente. Identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás preposiciones se deben y convergen hacia esta y van a derivar del mismo. Para poder identificar la tesis de un texto se necesita reconocer las palabras claves que contengan una conclusión o una afirmación, porque eso representa la opinión que expresa el autor hacia el entorno de un tema en específico. Confrontar la tesis o idea principal. Van a consistir en comparar las preposiciones elementales que se basan en el momento, en las proposiciones derivadas, que se van a regir en la creatividad, y las preposiciones definitorias que van a identificar y a relacionar los términos según su importancia. Y por último, releer el documento. Aquí se va a tener en cuenta las ideas principales de las preposiciones, porque van a permitir comprender con detalle el contenido total del texto. Releer el documento no significa que se va a hacer una lectura general nuevamente, sino que se va a proporcionar un nuevo contenido o un nuevo conocimiento para poder comprender de forma más clara lo que el autor quiere dar a entender al lector. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.